Bueno, chicos, vamos a hacer la explicación de la práctica número 4, correspondiente a la quinta guía de trabajo de la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Ok, en esta práctica, ustedes lo que tenían que hacer era factorizar 20 ejercicios, ¿verdad? 20 expresiones algebraicas, aplicar la factorización. Nada más que aquí, por lo menos en esta semana, trabajamos el tema de la factorización utilizando la aplicación de Photomath. Entonces, en este caso, lo que ustedes observan ahí en morado, ¿verdad? Esas son las respuestas que se obtuvieron con lo que es la aplicación, ¿verdad? Entonces, ahí ya estarían las respuestas de esos 8 ejercicios, esos primeros 8 ejercicios, todos son del método de factor común. Ok, recuerden que como habíamos dicho que podríamos saber cuándo era un factor común. Ok, habían dos posibilidades. De hecho, los primeros 4, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4, podemos identificar que es el método de factor común por la respuesta. Porque cuando en la respuesta ustedes tenían una expresión que no tenía paréntesis, así fue como se los expliqué, y otra que sí tiene paréntesis, es porque se estaba aplicando factor común, que es lo que pasa en el ejercicio 1, lo que pasa en el ejercicio 2, ve que hay el 9x a la 2y no tiene paréntesis y está todo este otro que sí tiene paréntesis. En el 3 tengo la m que es sin paréntesis y el x menos y menos z que sí tiene paréntesis. En el 4 tengo al 2x a la 2 sin paréntesis y el 3 más x a la 5 menos 2 a la 5 x a la 3 con paréntesis. Entonces, con estas primeras 4, viendo la respuesta, yo podía ya saber que el método que se estaba utilizando es el de factor común, ¿verdad? Incluso en el 5 también. Vemos que hay una expresión sin paréntesis y otra que nos dio con paréntesis. De hecho, esta práctica, para no robarme los derechos de autor, fue que me la pasó Mariana. Entonces la utilicé para poderla presentar hoy y explicárselas a ustedes, pero yo ya la había revisado y estaba correcta. Ahí solo hice algunas correccioncitas para que, digamos, así, sí, las respuestas sí me coincidieran con las que yo puse en los formularios, ¿verdad? Luego, la pregunta 6, 7 y 8, digamos que esta, yo podía saber que era del método de factor común ya no por la respuesta, sino más bien por la operación. Vimos el otro día, cuando explicamos el temita, que cuando una expresión viene con paréntesis iguales, como en este caso, como en el caso de la 7, solo que este viene con los signos al revés, pero yo les dije que era lo mismo, y como en el caso de la 8, ¿verdad? Cuando la operación originalmente trae dos paréntesis iguales, es porque se va a aplicar factor común. De hecho, el factor común que se aplica es que se coloca ese paréntesis que es igual, por ejemplo, en la 6, ve que el x menos 5 lo tienen los dos, entonces se pone solo una vez y en el otro paréntesis se coloca lo que estaba por fuera, que en este caso era el x y el menos 6. Eso fue lo que quedó en el otro paréntesis. Entonces, igual en el 7. En el 7 se coloca el x menos 1, que es el que está igual en los dos, solo que en este tiene los signos diferentes, pero entonces vea lo que va a pasar, que cuando pongo lo de afuera, en este caso sería el 3, y el x, ve que el x aquí estaba positivo, entonces lo que hago es poner el x negativo, porque ese negativo haría que estos de aquí cambien a x menos 1, ¿verdad? Para que ya me queden los dos paréntesis iguales. Y en la 8, igual, ven que el paréntesis que es igual es el x menos 4, que se escribe solo una vez, y coloco en el otro paréntesis lo que quedó por fuera, que es el x con el 2. Digamos que eso que les estoy explicando es como el método que uno utilizaría ya si tuviese que hacerlo con procedimientos, pero vea que la aplicación a ustedes le tiran de una vez las respuestas. Entonces, de la pregunta 1 a la pregunta 8, todos eran del método de factor común. Entonces, la forma de detectarlo es que siempre cuando la respuesta nos da algo que no tiene paréntesis y algo que sí tiene paréntesis, es factor común. O cuando voy a factorizar operaciones donde tienen paréntesis iguales desde el principio, es porque se va a aplicar también factor común. Esas eran las dos formas de poder saber que se aplicaba el método de factor común.
Ok, ahora, de la pregunta 9, la 10, la 11 y la 12, todos eran trinomios cuadrados perfectos. Primero, ¿por qué? Trinomio porque son 3 términos. Entonces vemos que aquí cada uno de ellos cuenta con 3 términos. X a la 2, 10x y el 25. El x a la 2, el menos 6x y el 9. 3 términos. Por eso son trinomios. Ahora, ¿por qué se les llama cuadrado perfecto? El cuadrado perfecto es cuando la respuesta da con un paréntesis elevado a la 2. Siempre que vengan elevado a la 2, solo un paréntesis con el elevado a la 2 como respuesta, es porque es el método de trinomios cuadrados perfectos, ¿verdad? Entonces, esas eran las respuestas, las que están en moradito, y el método que en este caso se tendría que aplicar es el del trinomio cuadrado perfecto, que hoy lo vamos a aprender cómo se hace sin usar la aplicación también. Luego, en la pregunta 13, 14, 15 y 16, en la 13 habían 2 posibilidades de respuesta. Ahí podían haber puesto que se aplicaba diferencia de cuadrados o combinación. ¿Por qué combinación? Porque yo les había dicho a ustedes que cuando les aparecieran 3 paréntesis como respuesta, ¿verdad? O 2 paréntesis y algo que no tenga paréntesis, o sea, que aparezcan 3 factores, en otras palabras, ¿verdad? Es porque se aplicaba combinación. Entonces ve que aquí están apareciendo el 3 menos a, el 3 más a y el 9 más a la 2. Entonces, si ustedes se fijaban por la respuesta, al haber 3 factores, ustedes me iban a decir que era combinación. Pero también estaba el método de diferencia de cuadrados, que era que yo les había dicho que para saber qué era diferencia de cuadrados es que tenían que ser 2 términos con un negativo en el centro y que la respuesta dieran 2 paréntesis iguales, uno con más y uno con menos. Aquí lo que pasa es que en este yo puedo decir que es diferencia de cuadrados porque se supone que cuando yo hago la factorización, estos dos que están con el 3 menos a y el 3 más a, originalmente la respuesta de eso era 9 menos a la 2. Así era como iba a quedar, digamos, 9 menos a la 2 y el 9 más a la 2. Pero este que tenía el menos, al tener el menos, yo podía descomponerlo otra vez en el 3 menos a y el 3 más a. Por eso es que puede funcionar también como combinación, porque se aplica diferencia de cuadrados 2 veces. O como las 2 veces se aplica diferencia de cuadrados, también pudieron haber puesto con ese método. En cambio, en el 14 ve que solo aparecen 2 paréntesis, uno con menos, uno con más, y originalmente eran 2 términos con un menos, entonces este sí tenía que ser diferencia de cuadrados nada más. Ya en el 15 y en el 16 ve que aparece m menos 1 y m más 1 aparecen 3 factores. En el momento que aparecen 3 factores o más es porque se aplicó combinación. Lo mismo con el 16, viene un término, un factor, otro factor y otro factor. Hay 3 factores, entonces también se aplicó combinación de métodos, ¿verdad? Así se los había dicho, que cuando habían 3 factores como respuesta, ya sea 3 paréntesis, ya sea 2 paréntesis y algo sin paréntesis, o incluso podía ser algo sin paréntesis y un paréntesis al cuadrado. Eso eran resultados de combinación de métodos. Que eso es lo que sucede, por ejemplo, en estas últimas 4. En estas últimas 4 ve que observamos 4xyz es algo que no tiene paréntesis y viene un paréntesis al cuadrado. Recuerden que este al cuadrado es que equivale a 2 factores. Entonces son 2 factores más el factor del frente. Ahí habían 3, por eso es que era combinación. Lo mismo con el 18. El 4x es un factor y el x menos 1 al cuadrado son otros 2 factores, serían 3. Entonces por eso es combinación también. En el 19 quedaron 3 paréntesis. Entonces también era combinación. Bueno, aquí se me olvidó borrarle, bueno, que no es que esté malo, de hecho que sí, los métodos que se usaron acá fueron primero grupos y luego se usó diferencia de cuadrados. Todavía reconocer cuál método es el que se utiliza
todavía digamos que es muchísimo mejor. Pero si no era nada más que pusieran combinación de métodos, ¿verdad? Vea que al usar grupos y el usar diferencia de cuadrados estoy usando dos métodos, por eso es que se llama combinación. Este se me olvidó cambiarlo, es que lo iba a cambiar, pero seguro se me fue. Pero sí, también estaba correcto ponerlo así. Pero en el formulario sí venía como respuesta nada más combinación de métodos. Y en el 20 igual tengo el x, que es un factor, el 2 menos x es otro, y el 5 menos x es otro. Hay tres factores. Entonces también es combinación de métodos. Y esa sería la explicación de la práctica 4. Muchas gracias por la atención.